Bueno, chiquillos, para empezar vamos a orar. Así que ahí donde están les voy a pedir que puedan inclinar sus rostros. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por permitirnos poder reunirnos como jóvenes, Señor, como juveniles, para poder estudiar de tu palabra, Señor, para poder estudiar la historia de Jesús, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y también te pido una bendición para nuestras vidas, para los que estamos aquí y también para los que no van a poder estar, que tú los seas cubriendo, Señor, y cuidando en todo lo que tengan que hacer o en algún problema que ellos puedan tener. Bendice este estudio, Señor, bendice a Gonzalo que le toca dar la lección. Ayúdanos, Señor, a poder complementar nuestra respuesta entre todos, poder aprender juntos y poder retirarnos de esta reunión lleno, Señor, con la enseñanza que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a pasar aquí al, al señor Gonzalo. Aló, aló, se escucha. Es de Brian. Eh, ya pasé esta lección, vamos a apagar las luces. Eh, yo me pregunté por qué me toca a mí este estudio. Como que dije, ojalá haya un consejero aquí por si acaso, por si digo algo que no corresponde. Pero está interesante, sí, este tema que entra dentro de los temas que a veces no se habla mucho. El tema de los espíritus demoníacos, las personas que están poseídas, así como muchos otros temas que a veces no se tocan. Pero aquí se abrió la oportunidad para quizás no hablar cosas muy puntuales, sino más, porque de alguna manera la Biblia tampoco no es muy precisa en algunos aspectos de este tema esencial, pero sí al menos comentar y al menos que compartamos lo que nosotros pensamos acerca de esto, porque igual la opinión de todos es interesante saber. Eh, la lección número 6 nos toca, que está en base en Mateo 8, del 28 al 34. Yo creo que sería bueno que lo leyéramos. No sé si alguien lo tiene a mano, que me ayude, por favor, con la cita. Mateo Yo 8, lo del tengo. 28 al 34. Gracias, Carlos. Dice, denme un segundo. La voy a buscar. Y ahora sí. Ya, que me tengo que preparar porque es harto. Dice, cuando llegó Jesús al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paseando una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada, se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro con Jesús, y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Ya, gracias, Carlita. Aquí, ante cualquier comentario que ustedes hayan encontrado en alguna de las preguntas, tengan la autoridad de interrumpirme y añadir, compartir con nosotros lo que hayan encontrado. Ya, vamos a partir con la pregunta número 1 de la lección. ¿Quién escribió que estaba de oyente para El Mati. el Mati? Ya. Ya, Moni, la número 1, por favor.
Dice así. Ay, no. El espíritu demoníaco. Perdón, es que estaba conectando dos partes. ¿Y ahora sí? ¿Escucha bien? Sí. Ya. 1. Ya están Jesús y sus discípulos en la otra orilla del mar de Galilea. Las dos aprovecha el tiro porque... 2. Arribaron a la tierra de Gadarenos. Vean mapa página 2. Ya, creo que se me repite mi voz en tu, no sé lo que tengas prendido. Si tenéis dos pantallas, no sé. No, tengo una. Ya, entonces, como vimos en la lección anterior, Jesús estaba con sus discípulos, cruzaron el mar de Galilea, dirigiéndose a Gadara. Como comentó, no sé, yo recuerdo que fue el Andrés, que el mar de Galilea es un lago gigante que, en fin al cabo es como el ensanchamiento del río Jordán. Y es un lago porque parte el río Jordán, se ensancha y después tiene una desembocadura en el mismo río al otro extremo. Pero es tan grande y dice que Jesús cruzó este mar de Galilea de extremo a extremo en dirección a Gadara. La número 3, Andrés. Hola, Gonza. El siguiente encuentro que tiene Jesús es con los endemoniados. Ya. Con los endemoniados. No sé si ustedes se dieron cuenta que esta historia sale repetida en los otros evangelios, al menos en Lucas y en Marcos. Y en Mateo hace mención de dos endemoniados, y sin embargo en los otros dos evangelios habla de uno solo. Y también los otros evangelios detallan la condición de estos endemoniados. Agregan que los endemoniados estaban sin ropa. ¿Qué más decía? Que detallaban que llevaban endemoniados hace mucho tiempo. Eso no Y eran sabía, no violentos. había agregado. ¿Cómo? Eran violentos igual. Sí, que eran violentos y que estaban sin ropa, llevaban mucho tiempo ahí en los sepulcros. ¿Ya? Que yo encontré interesante añadir para entrar un poco en contexto en la condición en que estaban estas personas. Y también ya el otro detalle hasta que Jesús le pregunta el nombre al demonio que traía a estas personas. La 4, Brian. Ya. Recordemos que ya había expulsado muchos demonios en tierra de Capernaum. ¿Era difícil para él expulsar demonios? No. ¿Por qué piensas que no, Brian? Em, por el poder que tenía, no sé. ¿Ya? Que sabía lo que se enfrentaba. Ya, sí. Claro. Toda la razón. Él sabía a lo que se estaba enfrentando. Dani Toro, ¿qué puedes opinar tú de esta misma pregunta? ¿Qué pusiste tú? ¿Cómo era? Era difícil para él, para Jesús, no. ¿Sí? Pero de hecho estaba ¿Escucharon? pensando en esta pregunta de una cosa que me comentaron una vez. Yo no, personalmente no he tenido experiencias, pero sí muchas personas me han contado experiencias reales de cosas. Y una vez me dijeron que, por ejemplo, Jesús, bueno, Jesús tiene autoridad y él como cuando expulsaba demonios, se iban al tiro. Pero dice que en la actualidad, para nosotros, para personas, no es así de fácil. Dicen que muchas personas que ellos conocen han tenido que ir muchas veces a orar por una persona o una casa y que no es algo que sale así de inmediato. Decía que los únicos ejemplos así que hacías como casi tan rápido, tan que se ve como fácil los ejemplos de la Biblia de Jesús y de algunos de los apóstoles, pero que en sí no es algo fácil de realizar, que es algo que requiere oración, que requiere fe, que requiere estar muy firme, de hecho. Claro. ¿Y José, qué opinó usted acá? Bueno, lo vimos la semana pasada, o
decía que, no, antes no estaba hablando con él, de que, a ver, Dios, Jesucristo era Dios, ¿cierto? Y Él es el creador de todo. Él creó, los creó a ellos igual, entonces los demonios reconocían en Él la autoridad, que era el Hijo de Dios, incluso algunos le dijeron aquí, aquí mismo dice, y entre gritos le dijeron, Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, como diciendo de que hay un tiempo en de que ellos van a ser castigados junto con Satanás, ¿cierto? Los demonios. Entonces, él es la autoridad y de solo verlos, ellos se humillaban, reconocían la autoridad de Dios y no había nada que hacer. En cambio, eh, con un hombre es más difícil porque nosotros somos criaturas de Dios igual y como decía Daniela, sí, uno podría llegar a hacerlo, pero siempre con harta oración, con harto ayuno, con fe en Dios y depender mucho de Dios. Sí, se puede también, pero hay que tener una vida conforme, como te digo, en oración, en ayuno y todo eso. Gracias, tío José. Entonces, como hace mención el versículo acá en la pregunta, ahí dicen claro que Jesús decía que con la palabra reprendía. Y claro, da a entender que lo hacía de manera muy fácil. Y la Dani dice una palabra muy clave, que había una autoridad de parte de Jesús. Yo creo que se asumía claramente la posición entre ambas partes. Jesús en su posición de Hijo de Dios, y como también comentaba el tío José, y más adelante lo vamos a ver con más detalle, que los demonios también sabían su posición enfrente de Jesús. Entonces, claro, en ese sentido, para Jesús era obviamente comparado con una persona corriente, claro, había más facilidad dentro de su autoridad de poder reprender demonios. La número 5, le voy a pedir al Xavier. Sí, ya dice. Estos dos endemoniados gadarenos de Gadara salían del cementerio completo, salían de los sepulcros feroces en gran manera. Ya, salían de los sepulcros feroces en gran manera. Yo me preguntaba por qué estaban, o no sé si ustedes se hicieron la pregunta, igual me preguntaba que por qué motivo estaban allá en el cementerio. O sea, yo lo busqué como un ejemplo más fácil de entender. Igual me preguntaba por qué motivo estaban allá. No sé si los espíritus mismos les llevaron a alejarse para allá, a convivir allá entre los muertos, para causar más superstición entre la gente. Pero me pareció curioso que por qué estaban estos endemoniados allá habitando. No sé si a alguien le pareció esa pregunta igual. Pero ahí dicen que salían de los sepulcros feroces en gran manera. El otro, creo que en el otro evangelio detallan como que trataban de intimidar a la gente. Y esa era su función. La número 6, Tiachimi. Dice, estas dos personas poseídas hacen dos preguntas a Jesús. A, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? B, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí, aquí sí. está abajo igual. ¿No? Continúa ahí, pues. Continúa la 6. Sí. No. La versión NBI dice A, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? B, ¿has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado? Ya. ¿A usted, tía Chimi, en esta pregunta, acotó algo? Sí, yo aquí anoté algunas cosas. Primero, que los demonios sabían quién era Jesús. Reconocían a Jesús como Dios.
y aparte de eso reconocían la autoridad que él tenía sobre ello y sobre el tiempo también, sobre todo lo que va a ocurrir. Eso es lo que tengo así en Sí. cortas palabras. A mí esta pregunta me causó mucha, o sea, lo comparé con la lección anterior. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Mateo 8:27, cuando Jesús iba con los discípulos en el barco y se asustaron con la tormenta, y después que Jesús los reprendió, entre comillas, por su poca fe, y calmó las aguas y la tormenta, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este? Como desconociendo quién era la persona que estaba entre ellos. Sin embargo, los demonios, ¿qué pasa? Tenían clarito con quién estaban enfrentándose en ese instante. Y decía, pero ¿cómo los discípulos desconociendo a Jesús y los demonios teniendo claro quién era la persona que estaba enfrente de ellos? Y también lo otro que tenían claro, cuál era, como dice la tía Chimi, cuál era su destino, cuál era el destino de los demonios, cuál era el fin. Y ellos pensaban, ahí decía en la cita que le preguntaban, ¿acaso va a adelantar el destino que tienes para nosotros? Una cosa así, Sí. lo parafraseé. Y a mí me llamó mucho la atención porque, claro, así, bueno, a lo mejor va a sonar medio extraño, pero igual que nosotros, los demonios, igual que nosotros, ellos saben, tienen claro quién es Jesús, y también tienen claro qué va a pasar con ellos después. Nosotros como cristianos también sabemos lo que nos acontece a nosotros como hijos de Dios, igual que los demonios. Sin embargo, el contraste que a mí me pasó, y que después lo vamos a ver adelante, era que ellos estaban, como dice, que llevaban mucho tiempo endemoniados, atormentando a la gente, haciendo sus funciones de querer destruir, de querer causar temor. Quizás ellos estaban desesperados, decían le decían a Jesús que no le hiciera nada. Y después dice, bueno, por último traspásanos a otra parte, como va a pasar después, pues, lo que vamos a decir. Entonces, yo igual lo vi en un comentario, que claro, parece que fue Spurgeon que decía esto, que decía, claro, los demonios, sabiendo su destino, ellos se esfuerzan para tratar de cumplir su objetivo, lo más que puedan, de atormentar, de hacer a la mayor gente, a la mayor cantidad de gente posible, y decía, y nosotros como cristianos, también entendiendo nuestro destino, ¿por qué no tenemos ese afán y esa desesperación por cumplir también nuestro propósito? A mí encontré súper fuerte ese como llamado de atención hacia los cristianos. Decían, aquí vemos evidentemente la desesperación y el temor que tenían los demonios, porque Jesús a lo mejor iba a cortar el objetivo que tenían ellos, que era dejar de atormentar, atacar a la gente. Y decía, y nosotros que también tenemos una misión y sabemos cuál es nuestro destino, nosotros no tenemos esa misma afán de realizar nuestro trabajo. Entonces a mí me llamó mucho la atención ese aspecto acá, que estando en la misma condición que ellos, que sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Dios y sabemos nuestro destino, no actuamos quizás de la misma manera, con el mismo afán en nuestras tareas. Yo sé que somos muy distintos en comparación a Satanás, pero no actuamos con el mismo afán como se demuestra aquí que tenían los demonios en cumplir con su objetivo. La número 7, Connie. Ya. Dice, los demonios ruegan que no lo expulse lejos, sino hacia un hato de cerdo. Ya, es un hato de cerdo. ¿Qué es un hato? ¿Buscaste qué era un hato? Sí, era como un conjunto y decía, al menos en los comentarios de aquí la Biblia, decía que eran 2000 cerdos, pero en el estudio más adelante parece que son 20. Así que la verdad es que no lo sé. No dice que son 20, los da como ejemplo, ¿no? Si fueran 20. Si fueran 20, ya, pero ya, ya. entendiendo que un hato, creo que la Carla en la versión que leí yo salía como, no me acuerdo, salía una manada, parece que
Sí, como una Claro, máscara. entonces un hato es un grupo de animales de ganado. A mí me pareció extraño, sí, porque yo decía, ¿por qué habían cerdos si supuestamente era una comunidad, habían judíos, pues los judíos no tienen que ver con los cerdos? Y dije, quizás los cerdos eran de algún gentil que andaba por ahí. Pero, Gonza, dime. yo estoy investigando respecto de eso y encontré hartas cosas, una cosa bonita de todo esto, que en el 2016 se hizo una investigación y actualmente justo el pueblo que se llama Cursa, que actualmente representa ese territorio, fue justo donde Cursi, exactamente el pueblo. El link después le mandaré al grupo, fue donde Jesús hizo el milagro de los cerdos. Y se dieron cuenta porque había descendido un poco el nivel del lago, que ahora se considera lago, el mar de Galilea de ese entonces, y encontraron una cripta donde decía milagro y como Ave María. Y fue justo el lugar donde Jesús habría hecho eso. Y investigando un poquito de ese entonces, los gadarenos que vivían en esa época pertenecían, pero como prácticamente a un tipo de civilización griega. Y eran muchas personas y había muy pocos judíos. Entonces, ellos Lo como no mismo, eran, eso mismo como yo investigué, encuentro. como no eran tan judíos, recordemos que para el judío el criar cerdos era algo inmundo. Entonces, para ellos, no, porque no eran creyentes ni del Mesías, ni tampoco de la cristiandad. De hecho, habían en el sector de cada arena, hasta el día de hoy todavía quedan muchos como monolitos y esculturas de, ¿cómo se llama? Monumentos griegos. Entonces, por eso, de hecho, si tú lees la historia ahora, al final, cuando Jesús envía a los demonios, a los cerdos, en vez de ir a darle las gracias, lo van a echar. Porque Dios le fue prácticamente a coartar el negocio. Así que por eso yo creo que en ese no eran muchos judíos. Ya, sí. Igual que con la duda dije, no va a cambiar nada de lo que sigue en la elección, pero me nació esa duda pero el tema es que habían cerdos. Y ahí Sí, dice yo clarito creo, que sí, ¿qué? ¿puedo acotar? Es que sí, pues en realidad, porque después juegan un rol los que estaban cuidando cerdos, después Claro, vuelven. Pero ahí uno tiene que descartar que eran judíos porque ellos no podían ni siquiera comer ni tocar estos exacto. animales impuros. Entonces, como dice André, sí, pues ahí se sugiere que era una región dominada por los gentiles. Claro. Yo lo he encontrado no tan completo como el Andrés, pero que era una población, o sea, donde poblaban más griegos. O sea, que eso era eso. Ya. Sí, era lo más probable que los dueños no eran judíos de los cerdos. Entonces los endemoniados le rogaron a Jesús a que no los expulsara, sino que al menos los traspasara a los cerdos. O sea, aquí igual da un nuevo resalte a la autoridad de Jesús, que los demonios también solicitaban autorización para que hasta que se traspasaran los espíritus hacia los animales. Hasta los animales necesitaban pedir permiso a Jesús para poder controlar. Eh, ¿En cuál me quedé? En la 8. 8. La Cata. Sí que estás ahí, Cata. Hola, Cata. ¿Me escucho? Oyes. Ya. Dice, luego de ser expulsados los demonios, ¿dicen algo los liberados? No. No. Sin embargo, en Lucas y en Marcos, en las dos otras citas, dice que al final de la historia, dice que el endemoniado vuelve rogándole a Jesús si podía estar con él, acompañar. No sé si alguien igual se dio cuenta o lo vio. Vuelve el endemoniado, pero Jesús le dice que no. Bueno, pues le dice que le manda, lo envía con un propósito, sí, ¿cómo se dice? De testificar lo que había pasado. Pero en el otro evangelio, el endemoniado vuelve. Pero en este instante en que sacan los demonios, no dice nada. En la 9, Brian.
¿Qué sucedió al hato de cerdos? Cayeron por un precipicio y se ahogaron. Ya. Un precipicio. Ya, en la Reina Valera sale como despeñadero, que es lo mismo, pero para los que lo leyeron así, es un precipicio y se mataron. Yo igual había encontrado que salía como un comentario que Jesús trataba de mostrar la intención de Satanás en nosotros a través de ese acto que pasó con los cerdos, que era destruir y matar. Así, lo mismo que pasó con los cerdos, trata de hacer Satanás con nosotros, tratar de destruir y matar. La número 10, Carla, en iPhone de Claudia, ¿quién está ahí? ¿Hay alguien disponible? Falta una parte de la pregunta 9. ¿Sí? Brian, por favor. Ajá. Perdón, Brian. ¿Lo leo, Sí, no? el recuadro, sí. No había dado cuenta. Bueno. Si el hato fuera 20 cerdos, calcular la pérdida económica de sus dueños. Aproximadamente, no tengo idea. Y yo llamé a un amigo que el papá es faenero. Le dije así como un WhatsApp, le dije, oye, disculpa la hora, pero te tengo que hacer una pregunta muy importante. ¿Cuánto vale, cuánto vale un cerdo? Me mandó un audio, me puso, hoy loco, me despertaste, pero vale 2.200 el kilo vivo. Y dije, ¿qué onda? De ahí yo no quise, como que dije, ya el kilo vivo, dije, busqué en internet que pesaba como 400 kilos un cerdo, dije, ya la mitad, 250, pesa un kilo por 2.200, y calculé que valían como 11 millones los 20 cerdos. Me hice un cálculo así, pero me asusté cuando me dijo 2.200 el kilo vivo, no sé qué se refería. No, muy caro ese chancho. Oye, qué pesado tu cerdo. ¿Qué bolazo jabalí? Está más caro que mi tengo algo calcio. más fidedigno. Una paciente que Un cerdo adulto, en un pero busca en campo. Google, pesa de 13 a No, 400 kilos. y vale como 40 lucas un cerdo. No, yo busqué en internet, cuesta como 80 oye, lucas un cerdo. ¿Pero es un cerdo robado, Mónica? Dame el dato. vale Cerdos 40.000 robados. pesos. Dani, ¿cuánto Sí, cuesta métete en tu internet, cerdo? Muy sí, buen cerdo, y salen 80, 90 mil pesos un cerdo. Bueno, a mi paciente Muy buen le dio una eso. 40. Y yo calculé como 80 y los 20 serían como Moni, 1.600.000. esos son los perros. Los perros. Son los que cuestan Yo como 40. estuve, Y de yo hecho, estuve no ni averiguando, siquiera de raza, así como mezclado, mestizo. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa Ya, con los pero- filtros? Pero la pregunta hace referencia a que entendamos que había plata que se perdió y harta por la muerte de los cerdos. Ya, Carla, ¿me escuchaste lo que te había preguntado, no? En iPhone de Claudia. Pero si respondieron por chat, es que hay visita abajo. Ya, Están ok. abajo. La 10 Ya. era, ¿cierto? Sí, léela tú. La puso por el chat en todo caso. ¿En serio? Sí, la respondió. Me la lees, ¿qué dice? Respuesta 10, avisaron al pueblo. Ya. Ya, entonces, claro, dice que fueron al pueblo y contaron, dice, lo que había sucedido. La número 11, ¿Sabi? Xavier, sí que estás ahí. No, creo que no está. Ya voy a saltar a... ¿Qué tengo ahí? A la tía Chimi. La número 11. La número 11. ¿Cómo reaccionó la ciudad ante esta noticia? Salió a recibirle molesta, le creo que, porque leí después la otra parte. Ya. La número 12, Moni. Dice, le ruegan algo. ¿Qué es? Que se vaya. Ya. Que se vaya. La 13, Cata. Dice, ¿qué nos da a entender esta reacción de la gente? Yo puse dos cosas, o sea, como por dos lados, como que sintieron miedo del poder de Jesús
por lo que había hecho con los cerdos, y que también les había dado lata por todo el dinero como que se había perdido por los cerdos. Ya, sí, súper bien. ¿Quién más añadió? ¿Alguien más? ¿Andresito puso algo más? ¿Usted? Como dice la carta, claro, puso lo mismo, pero justo antes estaba escuchando un estudio de otra iglesia y me gustó porque al final igual uno saca una lección súper valiosa de esto, porque fíjate que Dios fue a hacer un milagro, ¿cachai? A hacer un milagro acá, a salvar 2 vidas, y aún así a las personas que estaban ahí, que atestiguaron este milagro, les importó solamente la plata. O sea que nuevamente volvemos a lo básico, dónde estaban sus cimientos, qué es lo que más le importaba el dinero. Eran personas que prácticamente no conocían a Jesús y no les interesaba quién tenían enfrente de ellos. Y lo echaron, o sea, chuta, se imagínate que Jesús viene a tu casa a hacer un milagro y lo echáis, viejo, no, o sea, me dejó pensando porque a veces uno mismo prioriza otras cosas en la vida, po. Prioriza otras cosas como el afán, ¿no es cierto? Ya sea cosas materiales, pasatiempos, o no sé, pues hoy en día mismo el tema de las mismas redes sociales que no quita tanto tiempo y no le damos el tiempo a lo importante. Eso. Claro, gracias a Andrés. Connie, ¿me puedes leer el recuadro que sale después Ya. de la... Dice así. Si Jesús seguía en esta región, amenazaba su negocio de crianza de cerdos, así que mejor que se fuera lejos. Para ellos era más importante el negocio de los cerdos que la liberación de un endemoniado. Ya. En esta lección como que dirige, claro, y en parte sí, dirige que la molestia, o sea, dirige que la reacción de la gente ahí fue de molestia, por el tema de que, claro, perdieron ganado, perdieron cerdo, perdieron plata. Y eso, claro, puede ser la opción, o sea, lo que trata de dar a entender en este evangelio, lo que sucede allí. Y también yo creo que eso ya englobando el interés por las cosas materiales, que como lo dijo el Andrés. Sin embargo, también encontré que los otros evangelios como ocuparon otra palabra para definir la reacción de la gente ante al saber lo que había acontecido. Y ahí dice que tuvieron temor. Ahí resalta el temor que tuvieron ellos. Y claro, yo creo que también hubo, lo que me llama la atención es que la gente expulsó a Jesús. Yo creo que también hubo quizás Jesús dentro en su sabiduría, en su conocimiento, entendiendo todo, sabiendo que todo esto él lo generaba para poder entregar un mensaje. Así como cuando pasó el traspaso de los espíritus de la persona al cerdo para tratar de entender lo que realmente era el propósito de los demonios, que eran destruir y matar. Claro, que también de alguna manera los demonios también, pero la gente cayó en el plan de los demonios. ¿En qué sentido? Que la gente estaba más sorprendida de que, o sea, tuvieron temor porque Jesús expulsó los demonios, estaba más sorprendido porque entre comillas, llevaba mucho tiempo los demonios en los cuerpos de estas personas, entonces tenían temor porque Jesús sacó a los demonios en vez de maravillarse de lo que Jesús fue capaz de hacer. Entonces, en vez de gozarse, como dice acá que era una opción, gozarse ante tal acontecimiento, pasó lo contrario, tuvieron temor y echaron a Jesús, echaron a Jesús. Entonces, claro, igual quise resaltar eso, sin desviarme tampoco de lo que hace referencia al estudio, que también dice que hubo molestia porque de alguna manera también se afloreció o se dejó en ver que también había un interés de la gente de lo material, un interés de la gente de lo material, y lo otro es que, y de lo que habla la aplicación,
el tema en sí de la posesión demoníaca. O sea que ahí daba en claro de que aquí, en este lugar, había una situación de que la gente estaba muy corrompida. Y aquí vamos a tocar el tema de que por qué pasan estas cosas, el tema de la posesión demoníaca, si es que es verdad, existe o no existe, y podamos compartir este tema. La aplicación dice, ¿qué piensa usted de la posesión demoníaca? Aquí me gustaría escuchar al primero que me salga a la pantalla, el LC. ¿Qué pienso de la posesión demoníaca? Es como muy amplia esa pregunta, pero yo creo que para muchos la posesión demoníaca, a pesar de que lo vemos en muchas partes de la Biblia, es algo desconocido, porque yo creo que muy pocos, o por no decir ninguno de nosotros ha presenciado un suceso así, y también puede ser algo que podemos temer a enfrentarnos. Pero yo creo que la posesión, si algún día nos tocara enfrentar una, claramente sería porque Dios lo permite. Entonces, en ese caso, a pesar de que seguramente a mí me daría miedo, habría que mirarlo como un gran desafío. A pesar de, bueno, ahora lo vemos como algo desconocido, pero en una situación así yo creo que sería un gran desafío que si nos anteponemos al miedo, vamos a poder superarlo, pero yo creo que a grandes rasgos es algo que por el momento yo pienso que es algo muy desconocido. Desconozco mucho del tema y me da Pero miedo. tú, claro, confirmas de que sí es una realidad, de que existe la posesión Sí, demoníaca. sí, es una realidad y he escuchado historias Claro. y siempre que la cuentan, tú decís que hola, que como que te da miedo, porque te la cuentan como historia de terror, así. Pero sí es Bueno, algo que pasa. yo creo que la evidencia más clara es la que está en la palabra, pues si la Biblia hace mención de que Jesús actuó frente a esta situación, es porque podemos asumir y nosotros tenemos que estar, yo creo, claro de que la posesión demoníaca en sí es una realidad, es una cosa que sucede, pasa. Y claro, igual me quedo con tu comentario de que nosotros no podemos hablar más allá sobre este tema, porque la Biblia tampoco no es clara de que cómo sucede esta situación, de qué causa de que esto pase. Sí da algunos aires por el tema de que dónde sucede, en qué contexto, por qué suceden estas cosas, ya se sabe ya, porque sabe en qué contexto está la situación. Pues. Es de un pueblo que está siempre hace mención de un pueblo donde está corrompido por la magia negra, de la cosa, o sea, que da un aire de que esta cosa se provoca por una invitación a los demonios, claro. Pero más detalles de eso no podemos saber, no podemos hacer más ni especular cosas que la Biblia quizás no están detalladas en sí. Dani Toro, ¿tú qué piensas de la posesión demoníaca en Rayos. Bueno, sí, igual es algo real, una situación delicada, estaba pensando, precisamente por lo que hace Leli, que para muchos de nosotros es desconocido y por eso a veces le tememos, pero igual Dios a sus hijos por lo menos les dio la autoridad para enfrentar este tipo de cosas, así que si llegáramos a enfrentarnos tenemos que recordar eso, porque tenemos de nuestro lado a Dios, y como Jesús ahí tenía autoridad, Dios también nos dio esa autoridad para reprender este tipo de cosas. Eso. Está moteado, señor. Es que escuché que se pusieron a aplaudir aquí, yo creo que, no sé, Chile hizo un gol, parece. No sé. Cata, la pregunta 2. ¿Tú sientes temor o sentirías temor ante un caso, si estuviera enfrente de un caso de posesión demoníaca? La verdad, yo nunca me había puesto a pensar en esto, así como, ¿qué pasaría si estuviera frente a un caso así?
Pero yo creo que sí, porque, o sea, el temor es como decía Lely, es como algo súper natural de los seres humanos, y el que seamos cristianos tampoco nos hace como eh, inmunes a esto. Entonces yo creo que sí, pero también entra la parte de la fe y, como decía la Dani, de la autoridad que nos dio Dios para poder enfrentarnos a este tipo de situaciones. Más que todo la confianza y la fe. Entonces yo creo que sí sentiría temor, pero intentaría confiar en el Señor. El Xavi, ¿estás? ¿Ahora estás? ¿Estás? Sí. Perdón. ¿Tú, Xavi, sentirías temor si estuvieras enfrente a una situación de posesión demoníaca? Una persona poseída. Yo todavía no puedo dormir con mucho por el estado, no le voy a pedir. Pero yo creo que sí. Pero igual que si me enfrentara algo así, no estaría solo, pues, obviamente que estuvieran los demás hermanos. Y yo creo que tendría que tomar el ejemplo de eso, ¿no? Y lo que dice la Biblia, lo que decía la Dani también. También Dios nos da el poder para prepararnos, para poder cosas así. Gracias, Xavi. Y tía Chini, la pregunta número 3, y si quiere igual nos puede comentar la pregunta anterior. Para mí. Ya, sí me gustó la pregunta última, que pienso que ahí apunta, porque lo demás, claro, es el conocimiento que tenemos que tener y de lo que podemos hacer y de la autoridad de Cristo, pero la 3 dice, ¿es más importante algún negocio que la liberación de una persona? No, y yo le coloqué no, porque me impresionó la pregunta número 10, donde las personas fueron a contar y el Mateo dice que ellos contaron todo lo sucedido, se supone con los cerdos y todo lo que pasó, y también contaron lo de los endemoniados, o sea, primero contaron lo otro y después contaron lo de los endemoniados, pero la reacción de la gente es como que nunca pensó en lo que había hecho Jesús en bien de estas personas, porque si no, no le hubiesen rogado que se fuera, o se le hubiesen rogado que se quedara y hiciera más milagros como ese. La insensibilidad frente a lo que Jesús había hecho, eso es lo que me llamó la atención, porque está bien, sintieron temor y todo, pero no se habla nada de que Jesús liberó a esas personas, como que no reaccionaron frente a eso. Eso es lo que acoté en esa pregunta número 3. Y en cuanto a la otra, igual ahí yo decía, claro, aquí la palabra del Señor nos deja claro que la posesión demoníaca existe. Existió y existe en el día de hoy. Ahora, la forma de manifestarse quizá no siempre van a ser de esta manera, porque el enemigo trabaja muy sutilmente. ¿Y qué tiene que ver con la posesión demoníaca? Es cuando el enemigo o los demonios controlan la mente, el corazón y hacen actuar a las personas en contra de la voluntad de Dios. Incluso aquel que enseña la palabra incorrectamente, dice la palabra, y yo anoté todos los versículos, que son espíritus engañadores, espíritus demoníacos. Entonces, de diferentes maneras trabajan, pero tú dijiste algo muy importante, que el propósito de ellos es destruir, pero aquí yo resalto que el propósito y la meta de Jesús es liberar, y con eso me quedo, y gracias a Dios, bueno, yo no me he encontrado con una situación así, pero creo que la palabra cada día nos está diciendo que confiemos, porque no hay autoridad sobre el poder de Dios, sobre el poder de Jesús, así que eso a mí me tiene que tener con fe de que aunque esté frente a algo así, tengo la autoridad, o está en mí la autoridad de Cristo para reprender todo espíritu. Amén. Amén, tía. Bueno, igual tendría miedo, porque, o sea, me invitarían al cementerio de noche y yo no iría, de partida. Tía, si yo añadiría, ¿cómo? Connie, por favor. Añadiera. Añadiría Añado. una pregunta que yo creo que me podrían hacerme, o hablando de esto mismo,
va siendo más detallado en el contexto de la posesión demoníaca que sale en este ejemplo de la historia, en esta posesión que el demonio reside en la persona y le hace comportarse así como lo detalla en el... Yo le preguntaría a tía, si saldría ahí la cuarta pregunta, ¿un cristiano puede ser poseído por un espíritu demoníaco? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Mira, ahí yo he leído en cuanto a eso y hay diferentes posturas, pero creo que los demonios sí pueden controlar, porque empieza a controlar, dice que trabajan de manera de tener el control de las personas. Y yo pienso que un cristiano, en la medida, no sé si puede ser, ahora, cómo saber si esa persona fue cristiana, si conoció al Señor. Entonces, son muchas preguntas que vienen cuando le hacen esta pregunta. Pero de acuerdo a la palabra, nos vemos un ejemplo de un cristiano o de alguien así que pudiéramos decir está poseído. No, yo no encuentro registro ahí en la Biblia. Son todas personas que recibieron el Evangelio, pero pienso que sí, el enemigo busca controlar de alguna manera al cristiano, igual atormentarlo y tener control de él, sí lo buscan, sí. Ahora, pero en esa situación, así como verlo en esa condición, como lo vemos acá, ahí, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no veo como un ejemplo que pudiera decirme si el cristiano puede ser. Gracias, Kichin. Moni, ¿tú qué puedes concluir para ti? ¿Qué rescatas de este estudio? Ya, yo le puse, bueno, me quedo igual con la pregunta 13, que leyó la Cata, el de la reacción de la gente. Y claramente esta gente prefería sus bienes económicos o terrenales antes que su bienestar espiritual de ellos y de otros, porque también yo me imagino que la gente endemoniada con la que compartían día a día igual afectaba su vida, pues. Y ellos aún así prefirieron su bienestar terrenal en vez de su bienestar espiritual. Eso. Sí. Claro, igual yo creo que esta lección, si bien también, como dice la tía Jimmy, nos trata de enseñar o que tengamos consideración en que este tema, claro, igual lo tenemos que tener claro, esto de los espíritus demoníacos, pero en sí la lección, al igual que cuando vimos la lección anterior, en que vimos que Jesús, los discípulos lo conocían dentro de su humanidad, como lo vieron Jesús que estaba durmiendo en el barco, hasta que vieron que Jesús tomó control del clima, de los mares. Hasta ese momento ellos vieron la deidad de Jesús, o sea que se dieron realmente cuenta que Jesús era Dios. ¿Ya? Y aún así en esta historia, cuando ya pasa a Gadara, también Dios trata de mostrar quién era él, su autoridad, qué posición ocupa frente a Satanás, que es minúsculo. Satanás queda de una manera muy insignificante en comparación con Dios. Y lo otro que igual me llama mucho la atención es que aquí deja resaltado que los demonios, Satanás sabe su final, él está consciente de lo que va a pasar con él, o sea, él ya reconoce su derrota ante Jesús, ¿ya? Y recordemos que esto ya pasa antes de que Jesús fuera crucificado, y esto lo tiene de manera consciente, y entonces esto nos llama a nosotros a que cómo tiene que estar nuestra confianza al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros tenemos como nuestro Padre, o la posición que ocupa su autoridad ante Satanás, no solamente en este tema de las posesiones demoníacas, sino en todas las pruebas, en todas las tentaciones que Satanás nos pone enfrente. ¿Cómo no vamos a tener la autoridad como hijos de Dios de poder enfrentar estas luchas, pues estos obstáculos que Satanás nos pone para que nosotros caigamos y todo eso? O sea,
qué mejor ejemplo ver a Jesús mismo actuando de una manera tan sencilla, y nosotros cómo no va a tener la misma potestad si somos hechos a imagen de Dios, de poder también tener esa autoridad de poder enfrentar a Satanás, repito, no quizás textualmente ante esta situación de espíritus demoníacos, pero sí a nuestras luchas que tenemos nosotros como cristianos, porque también aquí tenemos claro que el objetivo de Satanás en nosotros es tratar de ensuciar la imagen de Dios en nosotros, y trata de hacerlo atacando de las áreas más débiles que nosotros tenemos. Y yo creo que eso, yo creo que lo que a mí, en mi caso, me llama más la atención de este estudio, que nosotros entendamos el poder de Dios, la autoridad que tiene Jesús en nuestras vidas, y me quedo con un versículo que sale en Colosenses, que a mí, al menos, por eso le hice la pregunta a la tía Jimmy de que si un cristiano puede ser poseído por un demonio. Claro, igual encontré que era una pregunta muy difícil de contestar, pero en mi situación, en mi condición, como hijo de Dios, mi condición espiritual, yo siento que la seguridad de que si yo sigo luchando en mi comunión con Dios, yo creo que ningún demonio va a ser o se va a atrever a tratar de hacer tal cosa en uno. Y hay un versículo que sale en Colosenses 2:15 que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dije, qué mejor seguro o aval que este versículo donde Jesús dice que triunfó sobre potestades y principados, exhibiéndonos en aquel acontecimiento importante que fue en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Si bien quizás no tenemos la respuesta, pero sí nosotros sentimos que nosotros tenemos la autoridad de poder enfrentar a Satanás a través de todas las cosas que se nos pueden presentar por delante. Yo no sé si hay alguien más que quiere opinar, comentar, agregar algo que... Yo quería decir algo. Que no estoy 100% segura de lo que voy a decir, pero de la pregunta que tú le hiciste a la tía Chimi, a mí una vez me dieron una respuesta de eso. Me dijeron que, por ejemplo, si tú aceptaste al Señor en tu corazón, tienes al Espíritu Santo en tu vida. Y no es muy lógico que si tienes al Espíritu Santo pueda haber una presencia demoníaca, una presencia maligna en ti, porque tienes el Espíritu Santo, que es mucho más poderoso. Pero también es verdad lo que dice la tía Chimi, que los demonios sí están buscando atacarte, entonces uno tampoco tiene que descuidarse en ese sentido. Eso quería agregar. Claro. Sí, yo quería agregar otra cosa. Sí, dime. Disculpa, Gonzalo, que mira, me explotó la cabeza porque la pregunta es súper fuerte, po. Sí. Y claro, si tú dices, un cristiano puede ser poseído por una posesión demoníaca, valga la redundancia, yo también decía que no. De hecho, me acordé del caso de Job, cuando, ¿no es cierto?, Dios le dijo claramente a Satanás, bueno, quítale todo, pero a él no lo toques. Y mira lo que me acordé, viejo, estoy investigando, y dice, mira, te voy a leer el pasaje que es cortito. Dice, Jesús predice su muerte. Dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Mira, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Dijo eso, jamás te sucederá a ti. Mira lo que le dice Jesús. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Claro, lo que acaba de decir la Dani Toro tiene mucho sentido. Nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo, pero en este momento los discípulos no conocían quién era el Espíritu Santo, porque Jesús después les habla de que él iba a dejar un consolador. Entonces aquí vemos claramente que primero Jesús dio como una visión de lo que iba a pasar, pero Satanás no tiene el don de la el poder, en este caso el atributo de Dios, de la omnipresencia o de ver el futuro. Entonces esperó que Jesús declarara su plan para poder reprenderlo o al menos alejarlo un poco, porque Satanás no sabía lo que venía a hacer Jesús. Entonces aquí claramente podemos ver uno de sus discípulos que lo usaron.
Así que no sé si estoy equivocado, tía Chime, alguien me puede ayudar, pero al menos yo encontré eso. Claro, claro. Sí. Yo creo que por eso la tía Chimi comentaba de que, claro, uno cuando dice cristiano, se abre un abanico de más preguntas para decir la condición, pues, ¿cuál es la condición? Porque siempre pasa. Por eso yo digo que, claro, por eso yo creo que es más importante autoevaluarse y ver realmente tu condición. Claro, uno dice, claro, uno acepta al Señor y claro, está el Espíritu en uno y, ya, y ahí uno va a seguir en esa condición, pero lamentablemente vemos casos de personas y ahí entran varias preguntas, por eso dice, abre un abanico, ¿realmente se convirtió? ¿Realmente es cristiano? Una cosa así, nada. Pero claro, por eso yo destaco el tema de la seguridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, que realmente nosotros tenemos que velar por eso, por nuestra condición espiritual. Si sabemos que Jesús, nosotros aceptamos realmente al Señor, como dices tú, realmente el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros, claro, ¿qué inseguridad nosotros podemos sentir de que Satanás nos pueda atacar en este ejemplo, o sea, en este caso de esta historia, de esa manera, a través de una posesión, porque que el diablo resida en nosotros? No, es imposible, no puede suceder en ese sentido. Pero sí, claro, como dices tú, se abre un abanico de situaciones y está muy bien lo que tú comentas. De hecho, hay muchas respuestas, o sea, hay muchas situaciones que se esclarecen con lo que tú dices. Claro, hay muchas cosas que pasan antes de que Jesús dejara al Espíritu Santo en medio de nosotros. La Carlita vi que levantó la mano en su momento. Sí, muy bien, te acordaste. Ya. No, o sea, yo pensaba igual en lo que se conversaba y creo que igual está como va de la mano con las tentaciones, porque como decía la tía Chimi, el enemigo está muy pendiente de nuestra mente, de cómo nosotros en el fondo nos tomamos las cosas en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Si no tenemos una buena comunión o algo estable con el Señor, obviamente, el diablo siempre va a estar pendiente de nosotros. Pero ahí es donde entran los pensamientos, quizás como a dudar, quizás a los malos pensamientos, ¿cierto? Como al decaimiento, al desánimo, diferentes cosas que pueden entorpecer nuestra vida cristiana, pues más que un demonio en sí, porque con lo que conversamos igual, obviamente los que tenemos el Espíritu Santo no podemos tener posesión demoníaca, pero sí quizás tenemos esas tentaciones que atacan nuestra mente, que es como, yo creo que es la lucha más compleja de nosotros en nuestro ser humano, que el enemigo está como muy pendiente de eso. Eso. Gracias, Carlita. Y no quiero terminar antes de preguntarle al tío José qué opina y veo una mano levantada que después la voy a dar paso. Tío José, ¿algo que concluir, añadir? ¿Qué opino yo? Ajá. Sí. A ver, igual en las lecciones pasadas, cuando hablé un poco de esto, igual, como dicen los sitios, se abre como un abanico, encontré que un hijo de Dios, un hijo verdadero de Dios, no va a ser poseído por demonios porque es propiedad de Dios. ¿Ya? Entonces, y bueno, y ahí están los ejemplos de Job, por ejemplo, que era propiedad de Dios. Y igual como ustedes han dicho que, a ver, en Efesios sale que nosotros tenemos lucha no contra carne, sino que tenemos lucha contra huestes espirituales, contra los demonios, entonces siempre va a haber una lucha que vamos a tener en este sentido, entonces, y ahí está nuestra seguridad en Cristo, como tú mismo lo dijiste, ya nuestra seguridad en Cristo de que somos hijos de Dios. La persona que aún no ha sido hijo de Dios, obviamente también lo veía de que todo el que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que está poseída por Satanás. Es una persona que tiene demonios en su vida de una u otra manera, a lo mejor no son así como los que veíamos ahora, pero sí hay espíritus satánicos en su vida que lo llevan a cometer los pecados que hay en su vida. Por la persona que tiene a Cristo en su corazón,
la persona que realmente es hijo de Dios no va a tener esta situación. Ahora, no sé si en algún momento la persona se llega a descuidar, no sabría decir si es que realmente qué pasaría ahí, pero pienso que Dios siempre protegería a de una u otra manera, va a proteger a lo que es de él, lo va a hacer volver a él de una u otra manera. Eso puede. Gracias, tío José. Connie, veo la mano levantada. Google, ¿de Estaba gritando el col. Perdón, ya. No, yo solo quería agregar que, bueno, aparte de todo lo que dijeron, de que el Señor nos dice, bueno, nos habla de la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Y principalmente siempre cuando hablamos de esto, como que me viene a la cabeza la identidad de nosotros, de estar seguros de nuestra identidad en Cristo. Y lo otro de cómo el Señor nos dice de que nosotros vamos a ver y vamos a hacer cosas mayores que estas. Entonces, si a nosotros nos impresiona que Jesús haya podido liberar demonios, o sea, ¿qué más podemos hacer? Y de todos los milagros que Jesús hizo. Entonces, yo creo que lo importante es saber que podemos hacerlo y de estar firmes en el Señor, en nuestra identidad. Eso, y creo que la tía Chimi igual quería hablar. Sí, yo creo que llegamos a la conclusión, como decía, que la pregunta quizás sí, un verdadero cristiano no debería, porque ustedes están hablando eso de la identidad. Yo creo que eso es lo que a lo mejor nos deja más claro, de que si un verdadero cristiano no podría, porque un verdadero cristiano estaría cuidando su relación con Dios. Y la autoridad de Cristo está en nosotros, por lo tanto, si tenemos autoridad para echar fuera, más bien está para nosotros no ser poseídos, pero sí los espíritus que son mensajeros de Satanás sí están en una lucha constante con nosotros. O sea, de pertenencia le pertenecemos a Cristo, pero hay cuidado igual, porque tenemos que cuidarnos aún de lo que escuchamos y de las doctrinas demoníacas, dice, porque por eso digo que la forma en que trabaja el enemigo en estos momentos, a lo mejor nosotros podemos pensar en esto, en demoniado y todo, y no, él trabaja muy sutilmente, muy cosas que parecieran que no, pero como dice, hay doctrina de demonios, todo lo que no hable de Jesús es algo demoníaco, o sea, no tenemos que recibirlo. Entonces, pero me gusta y quiero terminar diciendo, cuando los 70 volvieron con gozo diciéndole a Jesús que aún los demonios se les sujetaban en su nombre. Y ahí a mí me gusta esto, ¿por qué? Porque el Señor le dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. O sea, nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios, sí las tenemos, porque tenemos la autoridad de Cristo. Pero tampoco es más importante que saber quiénes somos y de que nuestro nombre esté escrito en los cielos. O sea, antepone la salvación por sobre lo grandioso que sería liberar a los demonios. Entonces, porque todo estos milagros fueron para que creciera el evangelio, para dar a conocer a Cristo. Entonces, igual que el Señor nos ayude, porque igual no debemos temer si alguien, cierto, nos pide que oremos por ello, porque hay mucha gente que necesita ser liberada de muchos espíritus que están controlando la vida y la mente de las personas. Gracias, tía. Y qué bueno que estamos aquí entre verdaderos cristianos, así que no tenemos que tener duda de que Satanás nos pueda poseer. Voy a ir al cementerio en la noche entonces. Sí. Bueno, dudaría si hacemos el estudio en la mañana, porque las caritas despertando, dije, quizás están endemoniados. Así que ya, finalicemos entonces con una oración, teniendo presente cada cosa que concluyó la tía Chimi, la Connie, tener presente el confiar en quienes somos en Cristo y ver también lo que Jesús manifiesta a través de estas historias que pasan en su ministerio, donde Él también demuestra su autoridad, su poder, y también nos transmite a nosotros lo que somos capaces de hacer como hijos de Dios.
Así que le invito a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te queremos agradecer, gozosos estamos, Señor, que tú permitas que podamos, Señor, compartir de tu palabra, que podamos estar unidos, Señor, a través de este medio, Señor, que tú abres, Señor, que tú colocas a disposición para que tu palabra, Señor, permanezca, para que el deseo de estudiar tu palabra, Señor, se mantenga en nosotros, Padre bendito. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, tú tratas de hablarnos, Señor, tratas de transmitir, Padre Celestial, cosas que quizás nosotros a veces olvidamos, Padre, cosas, Señor, que son necesarias, herramientas, Señor, que quizá ante alguna situación que estamos viviendo no las tenemos, Señor, pero tú las traes, Señor, a través de estos medios, de estos estudios, Padre Celestial. Sabemos que para todos nosotros, Señor, es de bendición, Padre, el poder crear este hábito de estudiar tu palabra. Sabemos que es importante, Señor, el no olvidar priorizarte, Señor, ante todas las demás cosas que Señor, nos mantiene, Señor, ocupados, Padre Celestial. Y agradecemos, Padre, porque a través de la lección de hoy, Señor, también manifiestas tu poder, nos dejas en claro, Señor, de tu autoridad, Señor, como Dios, Padre Celestial, que tú tienes poder, tú sometes, Señor, a Satanás, Señor. También nos enseña, Señor, que Él conoce su posición, Señor, delante de ti, conoce su destino, Padre Celestial, también conoce sus limitaciones, Padre Celestial, y también sabe, Señor, que nosotros estamos protegidos por ti, que, que, que así como la tía Chimi, como Andrés comentaba, así como la historia de Job, Señor, que tú, Señor, no permites, Señor, que el diablo, Señor, no ataque, Señor, sin tu consentimiento. Sabemos que tu protección, Señor, es divina, que tú eres poderoso, Señor, que Satanás no puede contra ti, y también nosotros, tú nos llamas, Señor, a tener también esa confianza, Padre Celestial, a entender, Señor, que Satanás no puede con nosotros, Señor, porque tú estás enfrente de nosotros, Señor, peleando cada batalla, Señor, enfrentando, Señor, cada obstáculo. Por eso te pedimos, Señor, que ante nuestra debilidad, Señor, que podamos pasar, tú estés con nosotros, nos levantes, nos des nuevas fuerzas, Señor, que ayudes, Señor, a tomar buenas decisiones, Padre Celestial, a acudir a tu palabra, Padre Celestial, cuando la necesitemos, Señor, a buscarte en oración, Señor, para poder encontrar sabiduría, Señor, en las cosas que hacemos. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, entendemos, Padre, que nosotros, Señor, como hijos tuyos, Señor, tenemos poder, Señor, para poder hacer grandes cosas, así como tú en esta historia, Señor, reprendiste demonios, Señor, nosotros también tenemos el poder, Señor, de poder enfrentar a Satanás, Señor, de poder luchar, de poder enfrentar, sobrepasar obstáculos, Señor, y por eso yo te pido, Padre, que tú también sigas, Señor, a través de nosotras, poder utilizarnos, Señor, para hacer también grandes cosas en nuestras vidas, para poder, Señor, llegar a la vida de otras personas que no te conocen, Padre Celestial, el poder, Señor, transmitir esa seguridad, Señor, esa paz, Señor, que tú nos diste también a nosotros, Padre bendito, y que otras personas también puedan conocer la salvación, Señor, que tú nos regalaste. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por este estudio. Te pido, Señor, que tú sigas, Señor, animándonos, Señor, que nuestro deseo de poder seguir estudiando siga creciendo, Padre bendito. Bendice la vida de Xavier, de Brian, de Cata, Señor. Sabemos, Señor, que sus vidas serán bendecidas, Señor. Quizá ellos quizá no lo comprenderán, o quizás es muy difícil de poder asimilarlo, Señor, pero tú dale la confianza que es una bendición tremenda, el poder, Señor, apartar tiempo, Señor, para poder dedicártelo a ti. Dejamos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los que está acá, Señor, la vida de nuestros consejeros, la vida de Carlita, Señor, que está a la cabeza de este ministerio, también de la directiva, Señor, y acompáñanos, Padre, Señor, y ojalá bendícenos, Señor, la próxima semana con la lección, Señor, que continúa. Gracias, Padre, por todo, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Elise. Ya, gracias, Gonzalius. Ya, vamos a recordar las
reuniones que tenemos la semana. Recuerden, el sábado tenemos culto normal esta vez, no culto unido. El domingo tenemos el culto en la iglesia, no lo olviden, a las 11 de la mañana. También los miércoles tenemos el tiempo de oración, que ese no es en la iglesia, pero es por el Zoom y por el Face. Y también el próximo jueves, nuevamente otro estudio de estos encuentros con Jesús. Así que espero poder verlos a todos en estas distintas reuniones que tenemos en la semana. ¿Estamos listos por hoy? Nos vemos. Chao. Chao a todos. Estén bien. Que estén bien. Adiós. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a Dios. Bien, Chile. Vamos, Chile. Chau, chau.